Millones de mexicanos se reúnen cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe para rendir culto a la Virgen del Tepeyac. Los orígenes de esta celebración se remontan a los primeros años de la colonia. En 1525, cuando frailes franciscanos edificaron una ermita dedicada a la Virgen María en el Cerro de Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México, en donde antiguamente había un santuario prehispánico. De acuerdo con Bernardino de Sahagún, se trató de un culto de sustitución. O sea, la intención de los frailes fue que las comunidades indígenas sustituyeran la devoción a sus deidades por la Virgen María, ya que con la conquista vino una imposición cultural por parte de España, desplazando las manifestaciones artísticas y religiosas del territorio, con tal de evangelizar. Las comunidades indígenas empezaron a realizar una especie de fusión entre el arte español y el arte precolonial, plasmando discretamente al dios Sol en las iglesias o situando mazorcas de maíz entre las uvas esculpidas en las columnas barrocas. Y supongo que los españoles muchas veces ni se dieron cuenta, porque varias de estas muestras siguen visibles hoy en día. De esta forma, los artistas de origen indígena se rebelaron ante la colonia y mantuvieron viva su cultura. Evidentemente, los pueblos conquistados no sabían español, así que la forma más sencilla de hacerles comprender las historias de la Biblia era a través de las imágenes. Y las imágenes religiosas empezaron a fundirse con los objetos cotidianos, como abanicos, relojes y bordados con rostros de santos o imágenes de cruces, los cuales brindaban a su portador cierta protección, creencia que todavía se conserva hoy en día. Precisamente en este contexto es que surge la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y por extraño que pueda sonar, muchos estudiosos la relacionan con Tonantzin, la diosa azteca madre de todos los dioses. ¿Y en dónde creen que se le veneraba a esta diosa? Pues sí, en el mismo monte del Tepeyac. La creación de esta imagen tan conocida se le atribuye al indio Marcos, quien se formó como artista en el convento franciscano de la Ciudad de México, un colegio de artes y oficios en donde se enseñaban ocupaciones como la del tallador, escultor, ebanista, dorador y pintor. La inspiración visual de Marcos vino de modelos y pinturas de vírgenes blancas traídas por los españoles, como la mujer vestida de sol y la Virgen en la Gloria, imágenes que le enseñaron durante sus estudios en el convento. Pero Marcos no hizo una copia como tal, sino que la adaptó, quizás por iniciativa propia, para que se asemejara a las mujeres indígenas del México colonial, lo que podríamos llamar como acto de resistencia y rebeldía a la evangelización en la Nueva España. Todo un capo. En primer término, pintó a la Virgen mexicana sin el niño que tiene en brazos la versión flamenca, y el segundo cambio más notorio es que la Virgen flamenca tiene el cabello rizado y suelto, mientras que el cabello de la Virgen mexicana es negro y lacio, un peinado similar al de las indígenas casadas nobles, de raya en medio y pegado a las sienes. Y a mediados del siglo XVI pasó algo muy curioso, cuando el recién nombrado arzobispo de México, Alfonso de Montúfar, y observó que el santuario del Tepeyac tenía muchos creyentes, tanto españoles como indígenas, con una alta devoción a una imagen de una virgen que ya era considerada milagrosa. Al darse cuenta de su enorme potencial, decidió sacar provecho de este culto, y tomó una decisión que en la época fue considerada un tanto polémica, ya que la bautizó con el sobrenombre de Guadalupe, apropiándose del nombre de la Virgen extremeña de las Villuercas, en España. En ese momento, la Virgen de Guadalupe extremeña era la devoción más importante de España. Su culto se extendía por toda la península ibérica y tenía la protección de los reyes. Al tomar su nombre, la guadalupana mexicana prácticamente tomó el lugar simbólico de la Virgen extremeña, y obviamente se benefició económicamente, ya que muchos novohispanos creyeron que se trataba del mismo culto. Así, la ermita del Tepeyac se quedó con los donativos que muchas personas hacían a la Virgen de Guadalupe original, por lo que el arzobispo Alonso de Montúfar fue una de las primeras personas en ser funadas en México. Pero el dinero nadie se lo quita. La devoción a la Virgen de Guadalupe es un fenómeno que está muy arraigado en la identidad del mexicano, y es el eje central en la vida de millones de personas. Más que un culto religioso, es un símbolo de fusión cultural. De hecho, hay muchísimos mexicanos que se identifican como guadalupanos. Y para notarlo, no necesitamos irnos muy lejos. Aquí mismo tenemos el centro de peregrinación más grande del país, la Basílica de Guadalupe, a donde llegan millones y millones de personas de todo el país del 8 al 12 de diciembre. Son unos
3.5 millones en total, con 1,5 millones congregados tan solo en la noche del 11. Los que vivimos en la Ciudad de México conocemos perfectamente el desmadre que puede ser la ciudad en esos días. Pero más allá de la fe católica, creo que lo más interesante o destacado de todo esto es que la Virgen de Guadalupe simboliza un tipo de resistencia cultural. Como les mencionaba hace rato, la imagen de la Virgen se mezcló con muchísimas creencias espirituales de las comunidades indígenas. Los españoles fusionaron conceptos, ideas, prácticas e iconografía católica con las tradiciones de los pueblos originarios. Esta es una práctica muy común utilizada por pueblos conquistadores para integrar creencias externas con las propias, facilitando la conversión religiosa. Pero más allá del sincretismo cultural, ¿por qué el mexicano se identifica tan fuertemente con esta imagen en específico? Posiblemente porque visualmente representa al latinoamericano, ya que es una imagen dual y mestiza. Es una figura de la religión española, pero con rasgos indígenas. Y justamente al ser la única virgen en el mundo con facciones indígenas, es muy fácil que nos identificamos con ella. La morenita. Rompe con estereotipos de la virgen rubiecita, blanquita, con facciones europeas. Sus ojos, su cabello, su piel morena, todos estos elementos se vuelven una reivindicación de un canon de belleza indígena o mestizo. También se vuelve un objeto de condensación de los valores latinoamericanos, al convertirse en una especie de superheroína que permitirá a su pueblo salir de la pobreza y convirtiéndose en una guardiana o protectora frente a todos los peligros de la vida diaria. Tal ha sido la identificación de la gente con la Virgen, que su consumo va más allá de la imagen en sí, llegando hasta las propias calles, casas y objetos de uso cotidiano de los mexicanos. También se ha convertido en la imagen de movimientos de liberación, como la independencia de México, y se ha hecho presente en protestas como las de United Farm Workers y las de Farm Labor Organizing Committee en Estados Unidos, e incluso ha llegado a la política, ya que su imagen ha sido desplegada en mítines y eventos de partidos políticos. Y también se ha vuelto un ícono que de alguna manera representa a los migrantes latinoamericanos, quienes dejan su hogar muy seguramente para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y la imagen de la Virgen es un recuerdo de su hogar, su familia, su comida, sus raíces. Por lo que llevarla en un collar, una pulsera, en su cartera o tatuada en el cuerpo es un pequeño detalle que les permite ser acompañados por su identidad y su cultura en todos lados. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe es un recuerdo de casa y una figura de protección en tierras ajenas. Pero en el mundo moderno y globalizado, la Virgen de Guadalupe parece que ha perdido su profundidad y su significado, convirtiéndose en una imagen graciosa o en un llavero bonito. Y en los medios masivos ha pasado algo curioso, puesto que esta figura tan importante para la identidad nacional ha pasado a ser un mero producto de consumo. Uno de los ejemplos más claros lo vemos en las telenovelas, que explotan la espectacularidad de los milagros, en donde un viento en el rostro y una rosa blanca son más que suficientes para que la Virgen salve hasta la persona más triste y miserable, acompañado, por supuesto, de moralejas completamente sensacionalistas y hasta ridículas, como todos hemos visto. Es así como el mexicano que ve la televisión traslada sus problemas cotidianos a los protagonistas de turno, relacionándolos con su vida diaria. Ahora, cada que tenga un problema similar, no recordará a la Virgen de Guadalupe colonial y poscolonial, sino que trasladará su devoción y su fe a una Virgen mediática que vio en la telenovela del domingo pasado. Muy curioso, ¿no? La figura de la Virgen de Guadalupe ha pasado por una larga historia que la ha vuelto parte fundamental de nuestra identidad latinoamericana. Se ha creado todo un imaginario colectivo que abarca tanto a católicos como a no creyentes, con un común denominador. Es un símbolo de la reivindicación y la lucha de las clases oprimidas. Y al mismo tiempo, también es una imagen asociada directamente al consumo, cuya interpretación depende de cada persona. Y es también, por supuesto, un ícono del catolicismo en México y de la evangelización colonial. Si quieres saber más al respecto, o si quieres saber de dónde sacamos nuestros datos, nuestras fuentes siempre están en la descripción. Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales.